Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Quiero el día de hoy compartirte esta corta enseñanza, pero sé que va a ser muy útil para tu vida, ya que cuando venimos a los pies de Cristo y pasamos luego por un proceso de liberación, entendemos que nosotros tenemos que instruirnos cada vez más en lo que es el mundo espiritual. Su palabra dice que nosotros conoceremos la verdad y seremos libres. Sin duda, orar y ayunar es muy importante, leer la Biblia es muy importante, pero tener conocimiento también es muy importante, ¿verdad? Porque esto te permite a ti acceder en el mundo espiritual para poder orar, para poder reprender, para saber con lo que tú estás lidiando, con lo que tú estás guerreando. Entonces el Señor nos habla también en su palabra que no debemos ignorar las maquinaciones. Por eso, cada vez que hacemos un video mencionamos mucho sobre el mundo espiritual, porque quizás aunque muchos no tienen sueños o visiones o experiencias a diario, sin duda están pasando por situaciones espirituales, aunque ellos no lo han podido muchas veces ver. Hay otro tipo de personas que aunque no sueña, lo siente en su cuerpo, se siente extraño, se siente de una manera que no sabe cómo explicarse. Bueno, de ahí justamente parte porque está habiendo alguna opresión que el Señor está permitiendo que tú lo sientas para que puedas comprender que hay algo que no está normal. El asunto de los sueños es muy importante, el asunto de las visiones es muy importante porque es donde se te da a revelar muchas cosas que están manifestándose en lo espiritual y cosas que te están oprimiendo y por ende se hacen manifiestas también en lo físico muchas veces. Las personas que comienzan a soñar con este tipo de cosas como sueños húmedos, normalmente se entiende que esto no es natural y que no proviene de Dios, por mucho que tú seas adolescente, por mucho que tú no tengas una pareja, no consideres esto como algo natural. ¿Por qué te voy a decir eso? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes este tipo de sueños en la que tú te ves que estás teniendo relaciones íntimas con una persona, lo que está sucediendo realmente es que tú estás teniendo relaciones con un demonio, con un espíritu inmundo, ¿verdad? Y por ende, cada vez que estas personas, muchas veces que se sueñan, quedan cada vez más atadas a este tipo de espíritus. Tanto así que llega un momento en el cual la persona eh, se acostumbra incluso a este tipo de sueños, incluso lo anhela, anhela que llegue ese momento de la noche. ¿Para qué? Para tener este tipo de sueños. Entonces comienza cada vez una atadura, una esclavitud a este tipo de cosas y normalmente este tipo de personas tiende a haber practicado o a practicar lo que es la masturbación, ¿verdad? Yo quiero hoy compartirte que si tú estás teniendo este tipo de sueño y en un momento practicaste la masturbación o aún eres esclavo de este pecado y no has podido ser libre. Y lo digo así porque hay mucha gente que está yendo a la iglesia y tiene este tipo de ataduras y quizás usted dirá, ese no es un verdadero cristiano. Eso no es el tema del día de hoy. Lo que yo quiero que tú entiendas es que hay mucha gente que no ha sido enseñada en lo que es el área de la liberación y lo que es el ser libre y saber que estas cosas que pasan no son simplemente un sueño, porque ahí parte que mucha gente ha menospreciado lo que es la parte de los sueños y como sueña estas cosas, valga la redundancia, ellos piensan que simplemente quedó como algo ahí y que eso no tiene relevancia ni importancia y tiene mucha importancia en tu vida espiritual, porque de ahí viene la contaminación, porque de ahí vienen las ataduras y de ahí vienen todo ese tipo de esclavitud de la cual mucha gente a veces escribe y tiene este problema. Mucha gente no lo dice, pero mucha gente cuando me conversa un sueño, el Señor lo primero que me hace entender es que hay ese tipo de espíritus que los están atacando. Y ellos piensan que como no son todas las noches, sino aún incluso cada cierto tiempo, piensan que simplemente son ataques, pero hay personas que no están teniendo ataques, sino que están teniendo una falta de liberación en estas áreas. Entonces, si tú practicaste una masturbación, antes de venir a los pies de Cristo y tú no has recibido liberación o habiendo recibido no entendiste qué puerta cerrar, quiero decirte el día de hoy que busques aquella liberación que Cristo nos ofrece a ti y a mí, que no dejes pasar por alto este tipo de sueño en la cual no solo personas tienen sueños húmedos, sino que llegan a depravar tanto la mente de la persona que muchos de ellos también comienzan a soñarse que tienen relaciones con personas
con niños, con personas que ya están fallecidas, con personas del mismo sexo, aún sin haberlo practicado en lo físico, ¿verdad? Porque todo este espíritu de masturbación lo que hace es que deprava la mente de la persona y llevándolo a una inmoralidad, a una depravación tremenda. Entonces, quiero hoy compartirte esto. ¿Para qué? Para que tú comiences a pedir esa liberación de parte de Cristo. Una vez que tú determinas, que tú entiendes que no has recibido esa liberación en esa área, que tuviste pornografía, que tuviste cosas que no eran adecuadas, que no eran lícitas, ¿verdad? Todo eso se llenó en tu alma, en tu vida. Y cuando tú determinas que de repente tú practicaste este pecado, ¿verdad? Lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte. Quizás tú ya viniste a los pies de Cristo, pero ahora tienes que ser consciente de que necesitas una liberación. Y una vez que tú eres consciente que necesitas una liberación, pues pedirle al Señor que comience a limpiar tu cuerpo, comenzar a hacer ayunos si Él te lo demanda, y si no te lo demanda, en este caso empezar a romper, empezar a decir renuncio, empezar a decir quiero que salgan este tipo de espíritu, todo lo que sea masturbación, todo lo que sea depravación, pornografía, y tú comienzas a nombrar todo de acuerdo a las prácticas y a las cosas aún que se te están mostrando en los sueños, para que tú consigas y puedas obtener esa liberación que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Así es como empieza este proceso, y quizás mucho de ese tipo de espíritus van a comenzar a hacer resistencia. ¿Por qué? Porque es algo que tú lo tienes que romper y renunciar desde lo más profundo de tu corazón. Es decir, también tienes que comenzar a guardarte en tu vida diaria de lo que tú ves, de lo que tú consumes, de lo que tú hablas, porque hay personas que hablan en doble sentido y la gente no le toma mucha atención a esto, pero hay personas que hacen bromas en doble sentido, y fue una de las razones que yo mejor dicho, fue una de las situaciones que vi en el mundo espiritual, que el Señor me enseñó en un momento que todo lo que se hablaba, eso abría brecha. Lo que no es agradable a Dios, se abría una brecha para que este tipo de espíritus entrara en otras áreas. Pero hoy que estamos hablando de la parte sexual, yo te lo digo porque hay gente que hace bromas así, bromas en doble sentido, y cuando tú te ríes, cuando tú en tu espíritu no lo rechazas, cuando tú no confrontas eso, entonces tú estás siendo partícipe, y a veces quizás ese espíritu puede volver a entrar a tu cuerpo y tú dices, yo ya no me estoy masturbando, yo ya no estoy viendo, pero no te das cuenta que abriste otra puerta. Y por eso es importante cuidar todo lo que es nuestros sentidos, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, lo que hablamos, lo que vemos, lo que consumimos, todo, absolutamente todo, porque tú tienes que estar vigilante, ¿verdad? Y guardando esa liberación que el Señor hace en tu vida. Por eso el día de hoy yo quiero decirte, no tomes esto a la ligera. Muchos de esos sueños en la cual tú te ves desnudo también indican el mismo tipo de opresión. No en todos los casos, pero te estoy compartiendo de repente cómo el Señor te puede estar hablando que necesitas una liberación en esta índole sexual, y es cuando tú te ves desnudo, cuando tú te ves en este tipo de sueños, cuando tú te ves, incluso sueños con el mar también tienen mucho esa representación en esa área, ¿verdad? Entonces hoy yo también quiero compartirte esto para que la próxima vez que tú tengas este tipo de sueño en la cual tú te encuentres de esta manera, entiendas que necesitas liberación, entiendas que necesitas una limpieza de parte de Dios, y que si no la has recibido, no es porque Dios no lo quiera hacer, no es porque quizás tú no hayas aceptado al Señor Jesucristo en tu vida, sino porque como te faltó el conocimiento y te han enseñado que tú ya eres libre y que no hay nada más que hacer, entonces esos demonios lo que hacen es que se ocultan en los cuerpos, lo que hacen es que se escondan y no quieren ser descubiertos. Y tú, al tener esta falta de conocimiento, entonces estás simplemente siendo oprimido. Pero hoy Cristo viene a traer luz a tu vida para que tú hoy pidas tu liberación. Dios te bendiga.